Hola, buenas noches. Aquí estamos un miércoles más en la caja negra de Es Asturias Televisión. Y aquí estamos, como siempre, con un tema de actualidad. Un tema que interesa, no estamos seguros, que interesa a todo el mundo y que es el coste de la vida, hablando en plata, ¿no? El IPC, la subida del IPC, es de dominio público porque todo el mundo lo experimenta a diario, ¿no? Estamos desde septiembre aproximadamente, desde el verano, que era una subida muy fuerte del IPC en España, en Europa, en Estados Unidos, en todos los sitios. Estados Unidos yo me fío más porque, bueno, son más rigurosos, o por lo menos, no sé si estudiándolo, pero sí publicándolo, está en un 7%. Son unas cifras que no se veían pues desde la segunda crisis del petróleo, a finales de los 70, ¿no? Así que para hablar de esto están, como siempre, 4 invitados que saben de lo que hablan, no opinadores, digamos, generalistas, sino específicos, y paso a presentarlos sin otra dilación porque no hay razón para enrollarse más. Vamos de frente al asunto. Empezando por aquí, Jorge Suárez, que es directivo de AEFAS, Asociación de la Empresa Familiar. Hola Jorge, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya hablaremos de cómo afecta a las familias esta, a mi juicio, disparatada subida del coste de la vida. No sé, bueno, a ver cómo lo veis, a mí me parece enorme. Bueno, en segundo lugar, pues, siguiendo este orden, Magdalena Huelga, que es secretaria de la Federación Asturiana de Comercio. Hola Magdalena, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos dos ya. Seguimos con Rodrigo Cepeda, que es periodista, fue director del diario La Voz de Asturias y sabe de muchas cosas y sufre, además, el IPC elevado, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo, bienvenido. Y en último lugar, que no es último, es una serie, los primeros y los últimos son iguales, Diego Barceló, que es economista. ¿Qué tal? Bienvenido, Diego, buenas noches. Muchas gracias. Y publicista, diríamos también, pero Diego está escribiendo a todas horas, sí. Es un divulgador muy, muy destacado. Bueno, pues nada, las normas en esta casa es que no hay normas, cada uno dice lo que le parece, porque somos un medio de comunicación honrado, aquí no estamos subvencionados, no estamos al servicio de nadie, nada más que de la verdad y de las personas que nos siguen. Y las normas internas, pues hablar cuando queráis, os interrumpís, hombre, no discursos muy largos, porque bueno, hay que dejar hablar a todo el mundo, pero bueno, si alguien coge carrería, pues tampoco pasa nada. Así que es correcto lo que estoy diciendo yo, hablamos un 7%, es más, es menos, el IPC es fiable, porque a mí me parece que es poco fiable, ¿no? El IPC. A ver, el Instituto de Estadísticas hace las estadísticas de inflación, digamos, siguiendo la metodología internacional, la gente del INE es seria, hasta ahí yo me fío. Lo que pasa es que la variación del IPC de los últimos 12 meses, que se ha dado a conocer fundamentalmente, es el 6,1%, enero contra enero. Pero ¿qué pasa? Hay otro indicador que es más relevante en este momento, que es el IPC a impuestos constantes. ¿Qué quiero decir? Que ese 6,1 que aumentaron los precios en un año se produce porque el gobierno bajó temporalmente los impuestos que gravan al recibo eléctrico. Entonces, el otro indicador, el IPC a impuestos constantes, nos dice cuál sería la dinámica de los precios si no hubieran cambiado los impuestos del recibo eléctrico. Y sería 7. Bueno, entonces, esa es la verdad de los precios. De casualidad. La verdad de los precios es esa, es 7% de la inflación, o sea, es mucho peor de lo que la gente sabe, pero la gente lo siente. Que es un fenómeno universal, además, por lo menos en Occidente, ¿no? Sí, a ver, ahí yo creo que hay una componente dentro de inflación, pues está la famosa inflación subyacente, ¿no? Donde bueno, pues analizan esa ratio intentando eliminar el incremento de los precios en los alimentos y en la energía para ver si es coyuntural o es estructural. Hasta ahora nos han venido contando que era coyuntural, no tiene pinta de que sea coyuntural, sino de que sea una cosa duradera. Y desde luego yo creo que hay esa parte de universalidad le viene porque el componente energético pesa mucho en todo esto, y el componente energético va a empeorar, motivado por los precios del gas, claro, en el espacio europeo y por el asunto de los derechos de emisión, que tampoco es menor, pues no parece que sea una cosa temporal, ¿no? Y Ucrania nos va a poner el petróleo por encima de $100, ¿no? Ya está en los $100, o sea que eso pinta feo, ¿no? 90, ¿no? Por ahí. Sí, 90 y tantos. Bueno, la cuestión es que más allá de los índices o de que el índice indique
una gravedad mayor o menor es que afecta de forma muy directa al autónomo, por ejemplo, que soy yo, o a cualquier persona, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que yo creo que, yo al menos no recuerdo que se notase tanto la subida de los precios. Hablabas antes fuera de cámara de la anterior crisis grave de inflación, ¿no? La segunda crisis del petróleo, pero bueno, eso fue hace mucho, ¿no? Entonces, que se notase tanto, yo al menos no tengo recuerdo de ello. Y los comerciantes, porque hay gente que dirá, bueno, el comerciante repercute los costes en el precio final y ya está. Si los garbanzos me cuestan más por el agricultor y el gasoil del agricultor, pues igual, y los vendo igual, no se venden igual, claro. Por eso no es tan sencillo. Ya desde el año pasado ya se empezaron los comerciantes, los empresarios, a experimentar las subidas generales, ya no tanto en algunos casos más puntuales en lo que es la mercadería que ellos venden al público, pero también en lo que son los costes generales que soportan. Sin embargo, la resistencia a subir los precios al consumidor es muy alta. De hecho, durante el año 2020 se puede decir, yo bueno, todos los sondeos que hice, es que no se ha trasladado esa subida de costes en los precios finales del producto. Ya si nos metemos en el año 2021, bueno, ya por circunstancias de las que irán saliendo y hablaremos, pero no, desde luego, en 2021 hay que cambiar tarifas. Y bueno, y ojo que yo de todos los sectores que he ido sondeando, intentando que fueran diversos, a ver qué impresiones, cada uno tiene su casuística, su problemática, siguen resistiéndose a repercutir esos costes como pueden ser la energía que soportan directamente, o sea, lo que es la factura de la luz, las subidas en sus autónomos, las subidas salariales de sus empleados. Sin embargo, lo que sí que no han tenido más que remedio de cambiar son las tarifas a consecuencia de las que les aplican sus proveedores. Bueno, la inflación lo dicen los economistas, yo creo que no hay acuerdo, por lo menos hay distintas escuelas, es un poco misteriosa, pero hay unas ciertas certezas. Una vez que empieza la inflación se dispara, es difícil de parar, y otra cuestión que no es la inflación, pero que es el otro demonio que se puede dar en paralelo y dicen que se va a dar, que es el estancamiento, se llama la estanflación, que se habla de que puede producirse ahora, que es lo peor de lo peor, suben los precios, pero la economía se para. Digo, no, si los precios suben porque la economía va, bueno, lanzada todavía, pero si encima vamos a la estanflación, a ver, Diego, ¿vamos o no vamos? O sea, hay que partir de la base de por qué tenemos inflación. Y desde que los chinos inventaron el papel moneda, que fue un invento nefasto para los ciudadanos, muy bueno para los gobiernos, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Qué quiero decir? No puede haber inflación si no se emite dinero, si no aumenta la cantidad de dinero. Y los bancos centrales de Europa, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Japón, han venido emitiendo dinero como nunca en la historia, con la excusa de que así sostenían la economía, de que era bueno. ¿Y qué han conseguido? Han conseguido generar burbujas en los activos financieros, han generado otra burbuja en las materias primas, han generado inflación también, por ejemplo, en bienes raíces, en inmuebles, en tierras, pero hasta ahora no llegaba a pie de calle, pero ahora llegó. Entonces primero empezaron a decir, no, que es solo el petróleo, no, que es algo temporal, y ahora ya dicen que no es solo el petróleo, y no es claro, porque si uno mira la desagregación del IPC, ve que muchos índices están, digamos, de grupos de productos están creciendo por encima del 2%, entonces ya dejó de ser una cuestión exclusivamente energética y dejó de ser una cuestión temporal. Ahora, lo que nunca van a reconocer, pero la gente tiene que saber la verdad, es que esto es culpa del Banco Central, concretamente el Banco Central Europeo, que ha, como digo, impreso más dinero que nunca. Claro, pero eso no lo van a reconocer. O sea, entonces es la paradoja, por no decir el cinismo, de decir que ellos se preocupan y combaten la inflación cuando ellos mismos son los que la han creado. Pero para eso han inventado lo del reseteo, ¿no? Y Davos y todo esto, ¿no? Porque esto es imposible, ¿no? Como la verdad. Bueno, pero eso nos alejamos mucho de la economía doméstica, que era un poco lo que queríamos comentar, ¿no? ¿Qué hace una persona? ¿Qué hace una empresa? ¿Qué hace un ciudadano ante, bueno, pues consumir menos, pues no encender la calefacción, aunque se muera de frío, no irse de vacaciones? Es plan. Bueno, sí, a ver, yo creo que una consecuencia inmediata de la subida de precios está en
está en la negociación social, ¿no? Por ejemplo, es decir, que pues, a la hora de negociar o renegociar los convenios, los sindicatos pues, van siempre a pelear porque las subidas se indexen a inflación, sobre todo en un contexto de subida de precios, ¿no? Y a pesar de que recientemente pues, hemos visto a la ministra Calviño diciendo que no se estaban produciendo convenios o firmando renovaciones de convenios indexados a inflación, pues no es cierto, ¿no? Se están produciendo ya muchos... En ArcelorMittal, que era antigua en Sidesa, ha firmado un 7%. En Burgos un 7%, en el País Vasco un 7%. Nunca ocurría. Entonces, cuando decías antes que es un fenómeno difícil de parar, es por eso, porque claro, si piensas que suben los precios como consecuencia de que la gente puede comprar menos cosas con el mismo dinero, se les suben los salarios, pero esos salarios también están en las cadenas de producción. Es decir, que los productos, como consecuencia de subir los salarios, los productos cuestan más. Y como los productos cuestan más, suben los salarios, y como los salarios influyen en los productos, suben los productos, y esto es una cosa como que no para de retroalimentarse, ¿no? La consecuencia será que a nivel macro pues los bancos centrales dejarán de emitir, subirán los tipos, y la economía pues que crecía con fuerza, bueno, estábamos a un 5,5 de previsión, pues el principal miedo es que la economía deje de crecer como consecuencia de que los tipos suban, ¿no? Si suben los tipos, además, ¿cómo se paga la deuda, ¿no? Claro, es que ese entorno inflacionado es el peor, el que más sufre es el endeudado. Claro, claro. Claro. Bueno, a ver, un poco de optimismo, señores. Bueno, no, porque Señores. hablabas del particular, que es el que se tiene que apretar el cinturón, ¿no? Y dejar de consumir. Yo no le veo otra, o reducir el consumo, ¿no? No le veo otra alternativa, y sobre todo cuando lo que te dicen es que la culpa está en muy lejana, ¿no? Es decir, ya no se trata de que incluso puedas influir con tu voto en que las cosas mejoren, sino Bueno, si que los bancos centrales están al margen de los votos. por eso digo Porque tecnocracia... que es muy lejana, ¿no? Esa solución, ¿no? O parece muy lejana. Insisto, un poco de optimismo. A ver, Magdalena. La verdad es que nosotros también tememos que haya durante este año un retraimiento del consumo. Desde luego, el alza de precios está ahí, sobre todo, bueno, ya se viene notando en lo que es la cesta de la compra o los productos de primera necesidad. Ahora se va a trasladar. Y luego también está el componente, la incertidumbre, ¿no? Lo que es los índices, famosos índices de confianza del consumidor, que realmente, bueno, no sé si nosotros ayudamos o no con estas declaraciones, pero bueno, estás continuamente, vamos, las personas están continuamente bombardeadas con noticias, aparte, bueno, Dios mío, la inestabilidad política que tenemos ahora a nivel mundial, la posible subida de tipos de interés, que bueno, quizá la gente que tiene hipotecas también, quiero decir, se está también atando un poco, se está conteniendo todo por miedo a que pase, ya no es solamente el impacto que tiene en tu bolsillo el día a día las subidas de precios, sino también que la situación de incertidumbre que tan mala es, pues desde luego eso ya es un dogma, ¿no? que la incertidumbre no es buena para el consumo es muy sensible y enseguida se hace eco de todas estas situaciones. No sé cómo está... Creemos que va a ser un año complicado. No sé cómo está la deuda sobre el PIB en España, pero me extraña que no se esté hablando ya de la prima de riesgo, que es... Ya se ha hablado, Es sí, que sí, está, sí, está creciendo. Claro. Es que justamente el problema de la manipulación de tipos de interés es doble desde mi punto de vista. El primero es que, como digo, ha generado distorsiones masivas en muchos mercados e inflación en los precios al consumo, y eso deriva en una pelea entre empleados contra empleadores, cuando en realidad los dos son los damnificados de los manipuladores de la economía. Y el segundo problema es que esa manipulación de tipos de interés ha hecho que empresas encararan proyectos de inversión que en realidad son inviables y que se van a revelar inviables el día que los tipos de interés suban, porque van a subir por imperio de la realidad. Y lo mismo, la gente que ha sido engañada por el Banco Central con tipos artificialmente bajos se ha metido en hipotecas que no va a poder pagar. Entonces, lo que tenemos que saber es que la culpa no va a ser de los bancos, la culpa de los precios no es del empresario, la culpa es de los que manipulan los tipos de interés. Entonces, como ciudadanos, digamos, ¿qué tendríamos que pedir? Tendríamos que pedir que el Banco Central deje de manipular los tipos de interés y que simplemente se liberen. ¿Tú eres patronalista? No. Mi solución ideal
sería la que propuso Hayek en la desnacionalización del dinero, es decir, que no haya curso forzoso. El problema del papel moneda, en el caso del euro, en nuestro caso, es que el euro no tiene competencia. Te obligan a cobrar en euro, pagar los impuestos en euros. Ahora sí dicen, señores, se terminó el curso forzoso. Yo contrato con Jorge en libras, contrato con Magdalena en yenes, en la moneda que quiera, o en bitcoins. No hay ningún problema. Podría estar el euro y el euro lo tendría la gente que quisiera. Y entonces tendrían que cuidar y no podrían hacer las manipulaciones que hacen. Esa sería la solución óptima. Bueno, pero eso nos queda un poco lejos, ¿no? Sí. La empresa familiar, el comercio, no sé. Imagínate, ¿no? Montar una caja de cambio en cada moneda, tienda. Pero sí, puede tampoco haber es tan una- raro, porque la gente se adapta al contexto. Tú vas por Buenos Aires, por cualquier avenida céntrica, y puedes pagar en reales, en euros, en dólares o en pesos. Sí. Y no hay ningún problema. Pero lo intentó Gaddafi que le pagaran en otra moneda y ¿cómo acabó? Yo creo que, o los petrodólares, por ejemplo, yo creo que hay unas leyes universales no escritas que te obligan a eso, ¿eh? Por lo menos a cierta escala, no digo en la escala cotidiana. Hay que pagar en lo que hay que pagar, y en Europa hay que pagar en euros y a la escala mundial hay que pagar en dólares, y el que quiera salirse de ahí se juega todo. Pero hay que saber que el que gana con eso son los gobiernos, no la claro, gente. claro, por eso te obligan, claro. A ver, más- Entonces, al final, ¿qué debemos de hacerlo? O sea, ¿qué puede hacer un ciudadano? Poca cosa. aparte del poca harakiri, cosa. Es poca cosa. No, simplemente entenderlo, explicarlo y que la gente no vea como una cosa de Júpiter el decir, señora, que se termine el curso forzoso del euro. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted puede elegir la moneda que quiere. ¿Quiere seguir usando el euro? Ningún problema. Ya está. Pero entonces, ese cambio gradual, pero la gente no es tonta. Si la gente ve que la inflación en euros es 7% y en francos suizos es 2%, rápidamente la gente se va a cambiar a francos suizos. pero no circulan esas monedas, ni circularán. Pero- O sea que ¿quién tiene francos suizos? Sí, puedes invertir, puedes comprar francos, es una divisa que se compra y se vende. Bueno, en realidad lo que compras son Unos y ceros en un banco. con índice al dar, pero Unos y ceros en un banco, es lo que hay. No hay al final. Claro, Ponen un vas símbolo. a Paco incluso a pedir dólares para viajar y no te los da, ¿no? ¿Cuántos quiere usted? 500 dólares. Yo creo que hay, no hay- y circulan hay- las monedas, ¿no? y hay cosas que se van a poner peor, ¿eh? Quieres hablar de cosas buenas, podemos hablar de cosas buenas, pero hay cosas que se van a poner peor. Yo creo, por ejemplo, en el sector de construcción y de infraestructuras, el incremento de los costes ha sido absolutamente Pero están bestial. encantados, están vendiendo pisos, ¿eh? Sí, pero el problema es que, volviendo a inflación, a ver, inflación puede venir porque haya mucho dinero en circulación. Si hay mucho tomate en circulación, el tomate vale poco. Es lo mismo, si hay mucho dinero en circulación, el dinero vale poco. Es ley de oferta y demanda. Pero también puede venir porque haya una presión muy alta del lado de la demanda, una tensión muy alta del lado de la demanda, que yo creo que es lo que va a ocurrir cuando este año se empiecen a desplegar, porque hasta ahora no se han desplegado apenas los famosos fondos europeos. Es decir, que los fondos europeos que van a llegar a las autonomías, que ya están preparando unos programas de desembolso muy grandes, en el caso de la construcción de infraestructuras o de edificación, va a generar una presión, va a haber tanta demanda adicional sobre ese sector que no va a haber ni oficios, ni profesiones, ni materias primas, que no hay, para construirlo todo, y como consecuencia ya no va a haber un incremento de precios motivado no por exceso de liquidez, sino por un crecimiento bestial de demanda que lógicamente tiene su origen en exceso de liquidez otra vez. Esos famosos 140.000 millones que van a meter en la economía van a generar demanda sobre determinadas cuestiones y como consecuencia cuando se pide mucho de algo, pues ese algo sube, ¿no? Pues yo creo que va a haber sectores donde esto va a durar bastante más de lo que... La empresa familiar, de lo que digo. hay muchos tipos de empresa familiar, ¿no? Las hay enormes, hay pequeñas, Sí. pero en términos generales tiene muchas virtudes, claro. Puede resistir bastante bien, no reparte beneficios, no reparte dividendos, la mayoría no están en bolsa, pero otras empresas tienen difícil resistir. Las empresas familiares tienen muchas virtudes, yo diría, y una de ellas es su arraigo con el territorio. Como los dueños viven en ese territorio, pues el factor deslocalización no es frecuente en esas empresas, básicamente porque todas esas familias viven allí y llevan toda la vida viviendo allí, ¿no? En el caso de las multinacionales no es así. Hay un señor al frente que está 4 años de mandato o lo que le deje su junta o su consejo. Tiene que dar resultados inmediatos. Y tienen que dar resultados. Si Si no no lo los da, echan. se van y no pasa nada y se van a otro sitio que es más barato. Claro. Entonces, la empresa familiar en eso es una
Por eso digo que una travesía del desierto la puede hacer mejor, yo creo, la empresa. Bueno, es la que mejor ha resistido, ¿no? Eso Es la que mejor lo resiste, Resiste. pero fíjate, yo diría que no es tanto porque económicamente sea más competitiva, No, porque resiste. sino porque como son de allí, pues Eso no se es, van. Al mismo tiempo no se suelen repartir dividendos y por tanto tienen fortalezas de ahorro importante. Que con la legislación actual no ayuda mucho a que eso continúe de esa manera porque te dicen que, no sé, pues desde la administración cuando se reparte dividendos se ve mal, ¿no? De alguna manera se castiga el reparto de dividendos, digamos, desde el punto de vista moral, pero si no te lo repartes y lo dejas en la caja, te lo limpian cuando hay sucesiones, cuando se muere uno, Claro. se lo quedan ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un debate también interesante, es decir, que esa cultura de ahorro de la empresa familiar está cada vez más difícil cuando los países, en este caso España, que es uno de los que más gravamen aplica, pues se emplea tan duramente con el impuesto de sucesión. Y dentro de España algunos territorios especialmente, no señala a nadie. Dentro de España, Asturias es uno de los peores territorios, Cataluña, Asturias, Cataluña, Valencia no lo tiene tampoco demasiado bien, y hay otros pues, que lo tienen muy bien, como es Madrid o como es Cantabria, por ejemplo. Andalucía ha mejorado mucho. Hay quien dice, de todos modos, hablando de la inflación, que es resultado de lo que llaman cuellos de botella, que la salida, digamos, del COVID, pues la maquinaria pues se costó echar a andar. Muy bien, por ejemplo, en el caso del transporte marítimo por mar, que es tan importantísimo, pues no sé si había 500.000 de personas saliendo para casa, porque se paró la actividad y que no volvían, muchos no volvían, habían encontrado trabajo en otros sitios y No, eso es los verdad. contenedores, se disparó el precio de los contenedores. Eso es verdad. Lo que pasa es que todos los precios no pueden subir a la vez si no hay una cantidad de dinero enorme de más. Si no hubiera emisión de dinero masiva y hubiera cuellos de botella, subirían unos precios pero caerían otros. Entonces compensaría. Ahora lo que tenemos es que suben todos los precios por la emisión descontrolada de dinero. Ya. Pero en todo caso, los cuellos de botella se solucionarán solos, diríamos. Claro. La mano invisible, ¿no? Y Sí, irán. es que en realidad detrás de los cuellos de botella hay una empresa que quiere vender y Claro, no puede. Entonces claro. se va a encargar de solucionar el problema. Claro, por eso digo, yo en ese sentido, hay quien dice que ya ahora en enero, febrero estaba mejor la situación en eso que en septiembre, que debió ser el pico, Sí. ¿no? Por Sí, tanto, está mejor. Los fletes están mejor. Sí. Mejor. Pero bueno, se había multiplicado por 7 o así, más o menos claro. el precio. Nosotros mandábamos contenedores a Jamaica y costaban, pues hace un año, $2.000 y ahora están en 13.000. O sea que más o menos entre 6 y 7 veces. Barbaridad. Sí. De todos modos, por ejemplo, también la FED, la Reserva Federal, el Banco de Estados Unidos, el Banco Público-Privado, porque estuvo negando la inflación Claro. hasta antes de ayer. Bueno, lo que dices tú, claro. Es que ellos O sea, han hasta estado Navidades dando estuvo dinero. diciendo, no Bien, pasa sí. nada, esto es coyuntural, y ahora ya se asustaron, ya empiezan a Pero la Reserva Federal tiene un pase, porque la Reserva Federal tiene un mandato dual, que es alcanzar el pleno empleo y combatir la inflación, cosa que en realidad no se puede, porque para cada objetivo de política económica tienes que tener un instrumento. Entonces, si tú utilizas los tipos de interés, lo utilizas para una cosa o para la otra. Pero bueno, pero el Banco Central Europeo tiene un mandato específico, exclusivo de la estabilidad de precios. Y sin embargo, la señora Christine Lagarde dice abiertamente que no puede subir los tipos de interés porque afectaría el empleo. Pero señora, ese no es su problema. Y entonces, eso que queda bien, que es políticamente correcto, decir me preocupo por el empleo, en realidad genera un montón de problemas, porque lo que hace es financiar casi gratis los déficits fiscales y el aumento de deuda pública. Y eso tarde o temprano se va a pagar y va a generar una crisis. Es De inexorable. todos modos, en Europa, o sea, en Alemania, creo que por razones obvias históricas, hay una enorme sensibilidad respecto a la inflación. Sí. O sea, hay pánico a la inflación. Sí. Y eso, bueno, es el santo temor al déficit, que decía, ¿quién era el del santo temor al déficit? Era, no me acuerdo, era, bueno, un economista, ¿no? O sea, estas autocensuras, diríamos, positivas, son positivas, ¿no? Es que ese es el problema, que el Banco Central Europeo, con esta manipulación de tipos de interés y al mismo tiempo la manipulación fiscal, que son los fondos europeos, que eso sería para otro tema, pero que en realidad para España a la larga van a ser negativos, porque si para recibir esos fondos hay que aprobar reformas que son todas negativas, como una reforma laboral negativa,
como un superfondo de pensiones que ataca a los fondos privados, y otras reformas, y subir la cuota de los autónomos, o sea, todas reformas para que lleguen, mejor que no llegue nada. Pero mi temor es que todo esto genere un sentimiento euroescéptico y anti-europeo, motivado por la euroburocracia, eco-friendly. Bueno, vamos a ir a publicidad, a hacer una pequeña pausa. De todos modos, el temor ese, no sé por qué lo temes, el euroescepticismo está ya muy extendido, ¿eh? Bueno, volvemos ahora mismo. Bueno, pues estamos de vuelta, pues con la misma catástrofe, ¿eh? Yo quería transmitir un mensaje. No es verdad, no quería transmitir un mensaje, lo que salga salió, ¿no? Pero me parece que está el coloquio está a tono con esta caja negra, ¿no? Es funerario, ¿no? Las conclusiones que estamos llegando. ¿Qué veis en el comercio, en tu asociación? ¿Qué veis? Aparte de lo que ya comentaste. ¿Pero veis algo de esperanza? ¿Ve la gente, o al revés, o estamos todavía bajando la curva, como diría cuando se decía esto del COVID, ¿no? La curva para arriba, la curva para abajo. A ver. No, Sí. desesperanza no, en absoluto, ¿eh? Eso sabemos todos que hay quien se quedó por el camino, bueno, como en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Pero nosotros... No dejaremos a nadie atrás, dicen los políticos. No dejaremos a nadie atrás. Mucho me acordé en el año 2020, sí, nadie se va a quedar atrás, sí. Hay que tener cara. Y bueno, nosotros estamos obligados además a tener esperanza porque es un sector que lleva, se está sometido a muchos cambios en la competencia y profundos. Yo desde que conozco el comercio, o sea, de venir de una etapa de, digamos, un poco de apalancamiento, ¿no? En cuanto a formas, a maneras de distribución, ya desde los años 80 se produce una irrupción continuada de nuevos formatos que hacen que todo cambie, ¿no? Que el comercio local, desde luego, yo hablo comercio, desde luego, no estoy hablando del comercio de la gran distribución. Nosotros representamos a empresas también familiares, ¿no? A comercio local, comercio de proximidad, y intentamos poner en valor en relación con la ciudad, con el medio donde vivimos. Entonces, ese comercio local ha sufrido ya muchas amenazas a su capacidad de competir, y desde luego se ha ido redimensionando a la baja. La última, desde luego, con toda la revolución de hábitos de consumo, el comercio online, pero no sé si yo casi lo que... Y espero que eso ya lo tengamos superado, porque y aún así, lo que es el competir online es un caballo al que te puedes subir, ¿no? Vamos a poner, no de la misma manera que los otros, sino dentro de tus propias maneras de trabajar, pero yo creo que lo más doloroso fue la época en la que vimos las ciudades vaciarse, ¿no? Ir a los centros comerciales fuera de las ciudades, en los extrarradios, y yo creo que eso fue lo que más daño causó y lo más triste o más desesperanza causó. Pero en otro aspecto, todo el mundo para arriba pensando, decías, hay esperanza, sí, buscando cómo innovar en proceso, en producto, en trato, en imagen, en todo, para poder continuar. Como decíamos antes, la empresa familiar tiene la ventaja de ser más flexible, de tener esa capacidad de juego, y luego, desde luego, a la contra, esa capacidad se ve ahora muy mermada porque es que acabamos de salir de una pandemia. Esperemos, acabamos de salir de una pandemia y desde luego la capacidad de esas familias que están detrás de los comercios no es la misma, o bien porque por el endeudamiento que tienen, o en la mayoría de los casos, por lo menos de los que yo conozco, porque han terminado ya con ese colchón familiar, con esos ahorros, los han depositado durante estos años. O sea, no lo negamos, va a ser un año, por lo menos, va a ser un año muy complicado, pero esperanzas desde luego que hay. En política, porque es otra cuestión, aunque está tan relacionada la economía y la política, pero por ejemplo la inflación es un devoragobiernos. La inflación es lo peor para un gobierno, se le echa a la gente encima. Eso tiene un aspecto positivo que obliga al gobierno a reaccionar, ¿no? No puede estar en una zona de confort. Bueno, los gobiernos no suelen estar en zonas de confort, pero bueno.
esto a escala española, a escala europea, esta inflación obligará a los gobiernos a reaccionar vía Banco Central Europeo o vía la que sea, o simplemente pues se pondrán en plan numantino ahí resistiendo y los ciudadanos lanzándoles flechas al fortín, al fuerte de los gobiernos. Yo si fuese gobernante, es que se juegan el puesto, por así decirlo, ¿no? La inflación nos devora. Van a empezar a caer gobiernos en Europa como moscas. Que los gobiernos lo único que pueden hacer contra la inflación es fomentar la competencia, desregular un poco lo que decía Jorge. Hay muchas actividades que están prohibidas o muy restringidas. Pero de todas formas, insisto, el problema es la emisión de dinero. Entonces, en el fondo, el gobierno no puede hacer nada. Pero, digamos, si quiere hacer algo, puede fomentar la competencia para que, digamos, a más competencia los márgenes se reducen y los precios de venta también. Pero también que hay mucha gente en esa batalla, ¿eh? Porque hay mucha gente que vive de la falta de competencia. Exacto, ese es el problema. Claro. Están ahí atechados. Bueno, claro. Cada vez menos, ¿eh? Yo, por ejemplo, en el comercio, que es lo que ves, las empresas no las ves, ¿no? Están ahí en un polígono industrial o donde sea. Pero en el comercio de proximidad, yo cada vez veo más calidad, mejor atención. Es que el comercio, tal y como está ahora, cuando hablas tú de la competencia que hay en las grandes superficies, ofrece un valor añadido o la gente compra online. Pero lo ofrece, lo ofrece. Pero se está ofreciendo, claro, es que no sé, lo decías tú antes, ¿no? Es decir, al final alguien busca la salida, busca las soluciones, ¿no? Y yo creo que el comercio está entrando en unos niveles de calidad muy importantes porque están ofreciendo otras cosas, bueno, porque es la competencia, ¿no? Es decir, si yo no hago esto, no te cuesta voy a cerrar, ¿no? Y de hecho, bueno, muchísimos comercios tradicionales y centenarios han cerrado en los últimos tiempos, ¿no? En Gijón, la dicotomía, la dicotomía ¿cómo se llama? Comercio físico y comercio online, yo no la veo, ¿eh? Yo conozco gente que tiene tiendas de ropa, cosas y venden por bueno, la red, venden que se matan. Hay negocios, y tú no son dos cosas distintas. Ello, ¿no? Sabes más de ello. Hay negocios que venden más, que teniendo espacio físico, venden más online. Claro, bueno, pues es el doble juego, ¿no? Eso permite, porque además es... Y hay pequeñas tiendas, y una tienda de alimentación, estoy pensando, no me voy a citarla, claro, es poco más que esto, ¿eh? Una sola persona la tiene, tiene desde champán a 180 euros, una botella de champán que está ahí, yo siempre digo, no sea rico, la compro, hasta rosquillas, pan, embutidos, está en un espacio así pequeño, atienden excelentemente, es todo de calidad. Digo, este comercio resiste la bomba atómica. Porque resiste, o sea, resiste lo que sea, la mayor que lo que sea, resiste todo, porque tiene desde lo caro hasta lo barato. O sea, las empresas, muchas empresas familiares están en este país en cuarta, en quinta y en sexta generación. O sea, llevan más de 120 años trabajando y han pasado por situaciones infinitamente peores que la que estamos viviendo nosotros ahora y han salido adelante. Entonces, bueno, o sea, esto pinta feo, pero tampoco es que sea el fin del mundo. Estuvieron las cosas mucho peores, ¿no? En alguna ciudad, por ejemplo en Oviedo, no vamos a hablar, pero hay, por ejemplo, confiterías, hay 3 o 4 de primer, y tienen todas 80, 90, 100 años o más. Sí. Y eso, la cuarta, quinta, sexta generación, y están ahí, y pasaron por guerras, por todo. Y ahí están. O sea que, claro, también hay que, ese mensaje yo creo que es interesante, ¿no? Y esto es una crisis de juguete, al lado de las que superaron, ¿no? Yo quería cogerte al vuelo para que no se me pase ese comentario que hiciste sobre la dicotomía comercio físico, comercio online, porque, viene ahora mucho a colación por la posible ampliación, ¿no?, de espacios de venta en polígonos industriales y parece como que nos lo quieren vender como o eso o nos arrastra el comercio online y nos va a comer. Entonces, bueno, me parece un poco perverso, ¿no?, enfrentarnos a esa... ¿no? O te subes al caballo de abrir superficie comercial y grandes centros comerciales o nos va a comer Internet. No. O sea, tampoco. Entonces... Internet afecta al Corte Inglés. Bueno, se ha subido se afecta a todo tipo de, a toda la gama de empresarial. Online, afecta. La venta online yo creo que existe hace mucho, ¿no? O sea, a distancia, la venta a distancia. A ver, yo tengo una frutera que me lleva la fruta a casa, en mi casa.
Entonces, pero no es por internet. Y las coge y ya las coges. Llamas por teléfono a la señora, que es magnífica, te dice Pero lo que tiene. las coge y a la fruta las coge. Ella te dice lo que tiene bueno, ella te dice lo que tiene bueno, y cuando cierra la tienda, que cierra a las 8:30, te lo lleva a tu casa. Bueno, pero eres rico, eso es un privilegio. No, bueno, a ver, no. El comercio local No, lo ofrece. Yo esto lo descubrí, paré un día que llevaba al crío al fútbol, que entrena fútbol, y un crío pequeño, y yo venía de viaje, y tenía necesidad de fruta en mi casa, y había una frutería allí, al lado de donde entrena fútbol. Y paré, y le dije, quiero esto y esto. Y la señora no me conocía, pero yo no era de ese barrio. Y me dijo, pues mira qué tarde más buena ha hecho, me ha comprado usted toda esta fruta. Le digo, pues el problema es que como no tengo nadie que me la lleve a casa, y me dijo, se la llevo yo. Si mi hermano se la lleva a todo el mundo a su casa. Bueno, la distribución exactamente cambió totalmente, esa distribución está lleno. Es el valor añadido. Está claro, lleno ya que- de empresas y de Y empresas. eso no es tan sí. complicado, ¿eh? Yo creo que es un No, poco de es que desadaptarte, claro. Siempre hubo una comunicación a distancia, lo que pasa es que ahora tenemos un abanico amplísimo para comunicarnos a distancia con nuestros clientes y ampliar servicios. Bueno, es la manera de verlo de una De forma todos modos, eso positiva. ni es Sí. inflacionista ni no, o sea, nos salimos un poco del tema, ¿no? La inflación. Nos salimos Eso un poco es del tema, inflacionista, sí. No es inflacionista, bueno, no va por ahí. Influye, ¿no? La fruta ha subido muchísimo. Sí, Ah, especialmente. bueno, sí. Bueno, yo lo de la Tampoco te alimentación llevan a ya casa es desde como Murcia, te llevan otra liga, naranjas a sí, casa. vaya, sí. Lo que pasa es que hay algo que dijo Magdalena que es muy importante y que normalmente pasa inadvertido, que para la gente en general, el que pone los precios es el empresario, o el comerciante en este caso. Pero eso es un completo error, porque si fuese así, ninguna empresa nunca perderá dinero, porque pondrá los precios siempre para ganar. Pero lo que sabemos es que hay empresas que pierden, no solo que pierden, sino que quiebran. El precio lo pone el consumidor. Lo que hace el comerciante es poner un precio tanteando cuál puede ser la valoración que hace el consumidor. Y obviamente el comerciante, como cualquier persona normal, quiere sacar lo máximo posible, pero sabe que no se puede pasar, porque el que manda es el consumidor. Y dice, tú puedes poner el precio a lo que quieras, pero luego pasa el consumidor, compra o no compra. Sí, no, Yo creo que hay cosas que se están haciendo bien a largo plazo. Antes decías los gobiernos qué hacen para combatir esto, ¿no? Pues dejar de imprimir, pues se están imprimiendo 60.000 millones al mes y van a dejar de imprimir, van a subir los tipos, eso está claro. Pero luego, desde el punto de vista de estrategias de largo plazo, está claro que Europa, que es el territorio en el que vivimos, es un territorio súper dependiente de la energía. Aquí no tenemos gas. Queremos comprar el gas fuera y además no queremos quemar carbón, tampoco queremos quemar gas, tampoco queremos centrales nucleares. Algunos países... ya las queremos, ahora cambió. Bueno, pues no tenemos más remedio, pero uno empieza a darse cuenta que se vuelve la de piedra, pero se está... El desarrollo de la tecnología sí que permite hoy producir energía de una manera muy barata, y se tiende hacia ahí. Entonces, yo creo que con las medidas que se están tomando, en algunos países, en otros menos acertadas, pero es muy posible que consigamos contener los precios de la energía en el largo plazo. Bueno, Es un asunto importante. A día de hoy, toda esta historia, no digo historia porque me la juego, todo esto de la energía verde es energía más cara, ¿eh? Será muy ecológica, eso no es defenderá verdad. al planeta, No es verdad. No es verdad. Lo que pasa es que el sistema de fijación de precios que tenemos es un sistema que no está adaptado a la realidad actual y entonces cuando se subasta la energía pues se termina comercializando toda ella al precio de aquella que cueste más, que en nuestro caso es gas, ¿vale? Y curiosamente del total de energía pues solo un 5% se produce con gas en muchos periodos, ¿no? Pero el kilovatio hora o el megavatio hora producido con energía solar es muchísimo más barato que producido con gas. Esto está, vamos, que más que superado. De hecho, hay viviendas ya desconectadas de red. Sí, el hipismo es muy... No, el hipismo no. O sea, hay Porque cuánto las placas hay que cambiarlas cada 10 años. ¿Cuánto 25 cuesta? años dura una placa hoy y hoy cuesta un kilovatio de solar, pues cuesta 60 euros o 80 euros y hace 10 años costaba 8.000. O sea, ha bajado 100 veces. O sea, un panel de 500 vatios vale 100 euros. Se venden en las ferreterías, ya te puedes coger y te llevas Para una casa vivienda el panel, normal, sí. con 6 paneles valdría y son 3.000 euros. Se venden en todos los sitios, se venden como Sí, la fruta. o sea, se Y venden. ahí, se está cometiendo el error de decir que la energía es el hidrógeno, cuando es el solar, por ejemplo. El solar es El baratísimo. hidrógeno es lo que, Hay que Baratísimo. obtenerlo. lo que El hidrógeno transporta, es un, vamos. claro, es un vehículo, transporta, es un vehículo, claro, ¿no? Pero la gente cree que no, que además te hablan de hidrógeno verde.
El hidrógeno es incoloro, que yo sepa, ¿no? Pero bueno. Bueno, No quiero entrar en... los expertos dividen hidrógeno verde, hidrógeno producido con azul, renovable, le llaman verde. hidrógeno marrón, ¿no? Sí, Claro, sí, sí, gris hay es con fósil. gris. Sí. Ni es verde ni es... Bueno, el otro Pero día... esa componente va a ser fundamental en los precios. Es decir, cuando de verdad se extienda... ¿Pero tú crees? Sí, hombre, Mira, el otro día- vamos, yo lo creo, es que vamos, El otro día, Javier, había un artículo en el ABC de Guy Sorman, que es un analista, bueno, que él hablaba de que parte de la presión de Rusia en estos momentos y tal es precisamente porque sabe que se le acaba el negocio y que está presionando ahora porque él decía, en 10 años el petróleo y el gas se acabaron, o sea, han sido sustituidos totalmente por las nuevas o por las energías limpias, entre comillas, ¿no? En un Y despacho... él lo decía en 10 años, liquidado el tema. Yo en un despacho profesional, hemos hecho una instalación recientemente, o sea, no me dedico a eso, pero de gente que conozco, trabajan 70 personas en ese despacho. Se han gastado unos 18.000 euros en una instalación que es solar, unos 25 kilovatios. Bueno, pues en el mes de febrero esa instalación produce unos 2/3 de lo que se consume en el edificio. Se amortiza en 5 años, sola. En 5 años, solo con lo que dejas de pagar en energía día a día, en 5 años se ha pagado la instalación. Y dura 25. Es que su precio se ha dividido por 10 en 10 años, es que esto no hay que olvidarlo. la tecnología mejoran... Y Pues eso estábamos, molinillos claro, ¿no? mejoran Clarísimo. también, y todo mejora mucho. Entonces, molinillos gigantescos abaratan, claro, evidentemente, el coste, ¿no? Eso es Unitario, ¿no? más complicado de instalar, es más grande, Sí, mucho sí, más claro, estudios, claro. pero estamos hablando sí. de cositas pequeñas que se instalan en cualquier sitio. Ahora no hacia Milagros, no es el Mar del Norte, por ahí, ¿no? Se van al mar que ahí estorban menos, ¿no? Se supone. No, de todos modos, yo creo, como cuestión de fe, en la energía nuclear, pero bueno, insisto, nos estamos yendo de la inflación. Bueno, no estamos yendo porque el precio de la energía es absolutamente clave en la inflación. Hay una, no me acuerdo que es un índice, no sé cómo es, una subida de $10 en el precio del petróleo es un punto la inflación, o no me acuerdo cómo es. Y depende de cada país y depende de cómo está hecha la cesta del IPC, que de todas formas cambia todos los años, pero puede ser. Pero es fiable la cesta, pero también hay quien dice que desde la época de Clinton A ver, la manipularon, ya no... A ver, la cesta de la compra es como todo, es un promedio. Probablemente nadie compre exactamente las cosas en la misma proporción que la cesta, pero bueno, es que en realidad, si nos ponemos a hilar fino, no existe tal cosa como el nivel de precios. No hay un nivel de precios. Porque si tú quieres comprar 1 litro de leche de la central lechera, para decir de la misma marca, no vale lo mismo en distintos sitios. Entonces, es una cosa así. promedio. Claro. En todo caso, este mal o bien es el que tenemos, si nos ha valido hasta ahora. Claro. No, pero yo... Y ahora está el 7. Pero es sospechoso. El instituto, el Instituto de Estadística yo realmente confío, digamos, no es el CIS de Tesanos, no, es algo serio. Pero Me da risa. hay algo que, digamos, en este momento en la economía hay una cosa muy preocupante, algo que no puede durar mucho tiempo, que es que el empleo sube, o sea, se ha recuperado todo el empleo perdido durante la crisis, pero la producción no volvió al nivel pre-crisis. Por lo tanto, la única forma de cuadrar esa realidad es que cada trabajador de media produce menos que antes. Pero si tú pones eso y lo piensas en términos de una empresa, de un comercio, dice, ¿qué empresario, qué comerciante va a contratar a alguien que vende menos o que produce menos? O sea, eso es insostenible, puede durarte 2 meses y si no lo echas o vendes más. Pero bueno, y estamos en eso. Entonces, otra forma de explicarlo es decir, no, porque está mal hecha la estadística. Y yo me resisto, porque yo creo que las estadísticas aquí están bien hechas. Pero bueno, Goldberg, esto lo leí de Estados Unidos, que en la época de Clinton puede ser, hicieron no sé. un IPC nuevo y descaradamente, vamos, para evitar, bueno, como todo, ¿no? Vamos a blanquear la situación, la inflación no nos gusta, vamos a... Eso lo hicieron los militares en Argentina en los años 70, que como la carne tiene mucho peso en el IPC argentino, hicieron el índice descarnado, sin carne, entonces la inflación era mucho menos. Aquí La sin estaciones de imaginación, servicio, claro, allí la sin carne, imaginación. sí, sí. Claro, Está bien. pero
nosotros no siempre, desde luego, nos sentimos identificados con los datos del IPC. Yo veo que apuntan tendencias y suelen apuntarlas más o menos bien. Ahora, luego, claro, si nos vamos ya a porcentajes, no. O que determinado sector o formato más arriba, abajo, sí, tendencias sí, pero sí, y lo admitimos, que no pueda ser una ciencia. Vaya. Y la gente es estadística. En tu gremio habla de ello mucho, es un tema cotidiano de los precios, hay mucha preocupación o simplemente se vive como si fuera una plaga bíblica, ¿no? Irremediable. ¿Cómo es? Quizás sí. Es que el comerciante es muy sufrido, es resistente. Entonces, quiero decir que es algo que ocupa, desde luego, ocupa las conversaciones. Ahora se acepta porque nosotros que estamos en el último eslabón de la cadena, ¿no? Ya en contacto con el consumidor, entonces casi no tienes más que aguantar lo que te viene encima y no trasladarlo, incluso al que está en el siguiente paso. Pero sí, claro que, bueno, en fin, además ellos en su contacto con sus negociaciones con los proveedores es constante este tema. Estamos, de hecho, a mí me apuntaban de algunos sectores, tan importante en comercio como es el local, como es textil y calzado, que ellos van a notar más o van a tener que repercutir esos precios, esa alza de precios en el segundo semestre, porque como son sectores donde se compra con bastante antelación, incluso las campañas se hacen con 8 meses de antelación, ellos tienen ahora mismo, además de que estamos todavía en rebajas ya terminando, pero bueno, están con, por ejemplo, la campaña de primavera la han comprado ya hace 8 meses, que ya estaba el tema turbulento, ya estaba la crisis del algodón y patatín, pero todavía no se había desatado toda esta locura de una manera tan tangible. Entonces hay tarifas que o sea que ahí están trabajando con los precios de hace 8 meses, claro, digamos. Ya tienen los precios fijos de hace 8 meses. Sí, incluso ahí. Y luego ya dependen también de su proveedor, de cómo hayan negociado los anuncias contratos, una explosión, ¿no? Todavía va a empeorar todavía, entonces otra cosa, claro. Por lo que estás diciendo. Bueno, a lo mejor luego no se traslada tanto en el IPC, pero lo que es en determinados sectores, o sea, la subida, todavía están jugando un poco con esas tarifas un poco contenidas, pero sin embargo las colecciones de otoño-invierno van a venir a tarifa, ya a tarifa de lío, ¿no? Entonces, bueno... Porque hay empresas de energía que están renegociando también, ¿no? ¿Hay empresas? De energía que están renegociando, que tienen sus contratos con determinadas, de electricidad, por ejemplo, y que los quieren denunciar el contrato porque como está subiendo todo, dice, no, este contrato ya no vale. Un ayuntamiento, por ejemplo, una eléctrica, y dice, no, ya no vale esto, no, pero tiene este contrato conmigo hasta dentro de 10 años, no, pues como si no, o renegociamos al alza, claro, o le corta a usted el alumbrado eléctrico. Yo lo oí también por algún sitio, ¿no? Que la situación se está incluso rompiendo el equilibrio contractual, vamos, digamos que no... Esa seguridad se está perdiendo. Nosotros se está comprando por los proveedores. Hay algunos que me han dicho que están comprando sin precio. Y aparece la lista de deber, esa típica de las épocas de crisis, de me llevo estas manzanas, no se las puedo pagar, se lo apunto. ¿Está apareciendo eso? No lo sé. Te comentaban al siguiente nivel, en cuanto a los proveedores que sirven a nuestros comerciantes. La lista de la libretina... Sí, claro. En las épocas de crisis siempre aparece eso, es un índice... según la publicidad, nosotros tenemos Asturtiendas que se puede se puede fraccionar las compras a 6 meses sin ningún tipo de interés. Bueno, en fin, que hay que tomar otras soluciones. No puede Decías, ser. Diego, para ir cerrando... No, iba a decir simplemente que no me extraña que en el sector privado se esté intentando desconocer contratos, porque el primero que interviene masivamente en los contratos privados es el gobierno. Porque hay una perspectiva que normalmente no se dice, que es que el alza del salario mínimo, por ejemplo, es una intervención masiva de contratos privados, porque un comerciante se puso de acuerdo con un empleado en un salario, y viene el gobierno y dice, no, usted va a tener que pagar más. Y eso es meterle la mano en el bolsillo al comerciante, o sea, está violando su derecho de propiedad. O sea, toda una intervención innecesaria, porque ya la gente se había puesto de acuerdo. Entonces, como el gobierno da mal ejemplo, no me extraña que luego la seguridad jurídica caiga. Pues con este mensaje, esta reflexión radicalmente liberal, que aplaudo efusivamente, damos por finalizado el coloquio. Muchas gracias a los 4
por vuestras intervenciones, por ilustrarnos y por entretenernos, porque fue entretenido al mismo tiempo, y gracias a ustedes por escucharnos. Volveremos el próximo miércoles, como siempre, con La Caja Negra.